Bienvenidos a todos a otro vídeo del canal del curso de JavaScript. Hoy estaremos viendo los tipos de datos. Dentro del contenido que estaremos viendo de los tipos de datos, hoy veremos los datos numéricos. ¿Cómo son los datos numéricos en JavaScript? Vamos a ver cómo se escriben los literales numéricos de diferentes tipos y la aritmética de estos números. Vamos a ir ya utilizando algunos operadores. Veremos el objeto mat y sus propiedades, y ya hoy veremos un poco de qué son los objetos para realizar cálculos más complicados con estos números. También vamos a ver nuevos tipos de datos, que es NaN, que es Not is a Number, sus siglas en inglés, y Infinity. Y veremos para qué sirve el Big Int. Entonces, primeramente es importante saber que los números en JavaScript, los regulares, se muestran como números reales. O sea, existen números enteros y números flotantes, números fraccionarios. O sea, la fracción de ese entero. Es importante saber que existe un rango de seguridad de los números para que podamos trabajar con ellos. Por ejemplo, el máximo número entero seguro es 2 a la 53. Si calculan eso, le da el valor y ese es el número seguro. Que realmente no es 2 a la 53, es 2 a la 53 menos 1. Y el mínimo número entero seguro es menos 2 a la 53 más 1. ¿Por qué se dice seguro? Porque de estos números en adelante, la precisión de los últimos dígitos no se garantiza. O sea, a lo mejor puede variar, debido a que son números muy largos. Sin embargo, podemos escribir números mucho más largos, hasta 2 a la 1023. Creo que podemos escribir números representables. Eso ya serían los números representables. Creo que es un número bastante grande y no hay necesidad de llegar más allá de él. Están los máximos números flotantes seguros, el 1 punto, esta cifra a la 10 a la 308, y el mínimo, que es este valor de aquí. El mismo acá, pero en negativo. Ahora es importante saber que cuando se sobrepasa el límite superior o inferior de números enteros en los cálculos aritméticos se devuelve infinity o menos infinity. O sea, cuando uno rebasa los rangos representables, fíjate, no los seguros. Cuando uno alcanza, cuando hace aritmética de 2 a la 1024, ya ahí sobrepasaste el límite de números representables enteros, que es 1000 a la 23 y más, un poco más de, pero no llega a la 1000 a la 24, o sea, 2 a la 1000 a la 24, a la 1024. Entonces, otra cosa importante, o sea, aquí estamos viendo infinity, que es un tipo de dato. O sea, es un tipo de dato como mismo son las cadenas de texto, los números, los booleanos, pero es un tipo de dato particular. No se ve mucho y como escribo aquí abajo, estos tipos de datos, infinity y not is a number, son tipos de datos especiales que son para escapar de ciertas situaciones contradictorias. Más adelante veremos un ejemplo. Primero, aquí hay ejemplos. Cuando se divide 0, o sea, cuando se divide por 0, esto se sabe que en matemáticas no es posible la división por 0. Pues esto, en vez de dar un error, lo que devuelve es un infinity o un infinity o un menos infinity, en el caso de que de que estés dividiendo con un número negativo o con un positivo. Cuando se divide 0 por 0 tiene la particularidad que devuelve no is a number. Y de hecho, cuando nosotros hacemos cálculos con infinity, o sea, háganse una idea, nosotros calculamos infinity más infinity. Esto también devuelve not is a number. Más adelante veremos algunas funciones algunos códigos que nos permiten averiguar si un número es infinito, si no, si devuelve not is a number. Ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿se acuerdan de lo que escribí del Big Int, de esto de acá? Pues bueno, en caso de que se quiera sobrepasar los límites de números enteros, podemos utilizar tipos de datos Big Int. Big Int nos permite utilizar números de a una precisión variable de millones de dígitos. O sea, piensen en millones de dígitos y son representables gracias a Big Int. Pero el uso de Big Int tiene algunas cosas, algunos detalles que debemos saber.
Entonces aquí lo dejamos la última vez en el video pasado. Esto lo vamos a borrar, no es importante ahora. Y entonces, primeramente, ¿cómo se escribe un literal numérico? Literales, ya habíamos dicho que es cuando se pone el valor directamente en el programa. Por ejemplo, un 3. Esto es una forma de escribir un número, simplemente poniéndolo, no creo que sea complicado. También podemos, o sea, estos son números en base a 10. Este tema que voy a hablar ahora es un poco complicado y si no sabes de él, no importa, lo veremos en el nivel medio del curso. Pero podemos, que sepan que podemos escribir números binarios, o sea, escribirlo en números binarios, que para eso tenemos que poner primero 0 y después B, y aquí estaríamos escribiendo ya números binarios. Por ejemplo, este. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de número es este? Eso es una cosa que veremos en el nivel medio. Ahora mismo no lo veremos. También puede ser números octales, que se escribe con X. 8, 4, hasta 8 es permitido. Y números hexadecimales, no, discúlpenme, aquí es O. O. Creo que era O y no ya está, hasta el 7 llega. Y los números hexadecimales se pueden escribir con X. Este aquí puede ser mayúscula o minúscula, eso no importa. Los hexadecimales admiten letras de la A a la F. Ya esto, como dije anteriormente, veremos qué significa cada cosa. Pero en el nivel medio, ahora no es importante. Estos son maneras de escribir literales numéricos. Pero el que nos interesa es este, el simple, el base a 10, el de toda la vida. Así, acá, y entonces para escribir números flotantes simplemente escribimos la parte entera primero del número, un punto y después la parte fraccionaria. Si quiere ser un 0, un 0. Incluso JavaScript permite que podamos, si el número, la parte entera es 0, podemos omitirla y podemos escribir directamente la parte fraccionaria. Así estaríamos escribiendo los literales numéricos. Ahora, la aritmética. Vamos a utilizar suma, resta, multiplicación, división. Esto significa exponenciación. Y lo veremos más adelante. Lo veremos ahora. Vamos a escribir console.log y simple. ¿Ok? Punto y coma. Y estas son cosas sencillas. Pero para que vean, pues siempre es importante ver las cosas para que para se les quede en la mente y no haya ningún tipo de duda. Esto sería multiplicación cuando utilizamos un solo asterisco. Incluso se me olvidó mencionarles un operador que ahora se los enseñaré. 5, no que sea exacto. 6. Ahora haremos la exponenciación. Sería con dos asteriscos como había dicho. Entonces, ahora, además de estos operadores que hemos utilizado aquí en la aritmética, existe también otro operador que es el operador de módulo. Tú puede que no lo entiendas al principio, pero es el resto de una división. O sea, el valor de esta operación es el resto de una división. Por ejemplo, si nosotros dividimos 12 entre 2, el resto de esto es 0, porque 12 es un número divisible por 2. Si no lo entienden, voy a ver si se los puedo mostrar de una manera como de escuela, ¿no? Bien, aquí vamos a ver este cálculo. Espérense, está un poco feo.
Ok. Entonces, 1, 12 entre 2. Así me enseñaba a mí de bien en la primaria, pero bueno, no, ojalá no haya mucha diferencia. Entonces, se escogía el número primeramente divisible y después se escribía el múltiplo por el cual se podía, o sea, se podía multiplicar el divisor para que diera el de arriba, ¿no? Sería 12. Y esto va a ser, si se fijan, aquí no hay resto. O sea, aquí no se deja nada para el siguiente cálculo. Sin embargo, vamos a poner otro ejemplo. 13 entre 2. Cogía lo mismo, número entero. Esto quedaba 1. Se dan cuenta, ya aquí el resto no es 0. Aquí tenemos una coma y entonces el resto de esta división sería 1. Se lo voy a mostrar ahora. ¿Vieron cómo es? O sea, es el resto de una división sin coma. O sea, de la división exacta. Y el resto que se obtiene de ella. Las divisiones exactas, por supuesto, dan de resto 0. Y así podemos averiguar, por ejemplo, si un número es divisible por otro. Entonces, ya visto esto, vamos a ponerlo y vamos a abrirlo en el navegador para ver qué sale de aquí. Este tiene que dar 6, este 0, 4 por 4, 16, 3 y 2 a la 4 creo que viene siendo 16. Vamos a abrirlo con el Live Server. Si no, pueden abrir directamente el documento HTML y refrescar. Abrir la consola y aquí viene, exacto, como habíamos dicho, 6, 0, 16, 3, 16, 16 aquí. ¿Qué escribe aquí? 4 por 4, 16, sí, ¿verdad? 6, 0, 16, 3, 16 y 0. Y como habíamos dicho anteriormente, si aquí ponemos un 13, el resto debería ser 1. Exactamente. Pues así funciona en módulo. O sea, es el resto de una división. Sin coma, o sea, sin usar el número flotante. Ya aquí vimos los operadores aritméticos. Ahora, aparte de esto, se preguntarán, hay muchas más maneras de hacer operadores, o sea, operaciones con los números. Estas operaciones más complejas mayormente las haremos utilizando el objeto mat. Mat. Y sus propiedades. Para acceder, mat es un objeto. Los objetos, como veremos más adelante, ahora no, tienen sus propiedades y sus métodos. En mat utilizaremos muchas de sus propiedades. Para hacer una propiedad o un método de un objeto, ponemos punto y a continuación el nombre del método o de la propiedad a la que queremos acceder de este objeto. Objeto mat, punto, su propiedad. Vamos a escribir la raíz cuadrada, que es sqrt. Esto es un método que recibe como parámetro, ya todas estas cosas haremos a continuación, pero bueno, hasta ahora entiendan. Esto es un objeto, esto es un método, que es lo mismo que una función perteneciente a un objeto, y el método y la manera de acceder a ella es a través del punto, seguido del objeto. O sea, mat punto del método, y aquí ponemos el número al cual le queremos aplicar la raíz cuadrada. Por ejemplo, 4. Todo esto lo englobamos dentro de un console.log para verlo. Y entonces aquí ve 2. Raíz cuadrada de 4, 2. Si ponemos de 122, aquí creo que no guardé. 122, aquí, es que era aquí. 122. Y no es un número exacto, pero 144 sí, es 12.
Ok. Entonces, así podemos realizar esto. Entonces, existe también la raíz cúbica, que es con, voy a ponerla a continuación, para que puedan ver todos. Punto log. Entonces, cb es de cube, rt de root, que es raíz en inglés, y ponemos mat delante, como hemos dicho. Mat punto urbt, entre paréntesis, y el número 27, un clásico. Entonces 3. Entonces, existen muchas más. Yo trataré de escribir la mayoría, pero esto se puede revisar en la documentación de JavaScript. Ustedes van a Google, buscan documentación JavaScript y ponen objetos mat. Y le aparecen muchas propiedades. Algunas de ellas nunca las van a utilizar, pero bueno, yo les pondré las más importantes. Por ejemplo, podemos utilizar el mat round, que es para redondear. Round. Y aquí ponemos un número. Cualquiera, por ejemplo, claro, esto se utilizaría para redondear flotantes. Entonces, esto redondea al entero más cercano. Vamos aquí. Esto redondearía al entero más cercano, que sería 3. Si esto le pusiéramos un 4, el entero más cercano es 2. Sería 2. Ahora, existe el sale. El sale lo que hace es redondear al entero superior, siempre. Al entero superior. Por ejemplo, aunque nosotros escribamos 3.2, por ejemplo, siempre lo va a redondear a 4 porque es el entero superior. 4. Entonces existe el contrario a este, que es el floor. Y se está olvidando poner los puntos y coma. Mira que dije que había que ponerlo. Console.log map.floor. Y este siempre lo va a redondear al inferior. A pesar de que pongamos 3.9, él lo va a redondear a 3. ¿Entienden? Ahora, uno muy importante que se utiliza con mat es para obtener números random, números aleatorios. Muy fácil. Y esto realmente es una propiedad, no es un... Creo que es una propiedad, no es un método. Mat.random. Si es un método porque tiene que realizar una operación, entonces ya después, ok. Mat.random. Entonces esto lo que hace es devolvernos un número aleatorio entre 0 y 1.0. O sea, no voy a ser 0 nunca, nunca voy a ser 1.0. Es entre esos dos. O sea, es mayor que 0, y menor que 1.0. Lo verán ahora aquí. Bien. 0.6. Y siempre es aleatorio. Si nosotros lo vamos a refrescar, va a ir cambiando. Vamos a refrescar, va cambiando, va cambiando. Es aleatorio. Nunca va a ser 0, nunca va a ser 1. Muy fácil, si no queremos números con comas, a esto lo multiplicamos por 100, por ejemplo, y obtendremos, disculpen, y obtendremos, por ejemplo, el número del 0 al 100, con comas también. Pero incluso, ¿bien? 34. Pero incluso esto lo podemos redondear para ser más inteligente. Esto lo cortamos y ponemos mat.round para redondear, y dentro ponemos
esta operación. Y entonces ya tendríamos números exactos. Control S, lo vemos, por ejemplo, 9, 65, 48. Una manera de obtener números aleatorios, que esto es importante para muchos programas. Entonces otra cosa que veremos acá, lo haremos en el próximo vídeo, pues este ya está siendo muy largo, y será los números bin y algunos detalles que hay que tener en cuenta con el not is a number y el infinity y el menos infinity. Y veremos algunos métodos que nos permitirán identificar cuando un valor que le entreguemos al programa no es un número o cuando es infinito o no finito. Muchas gracias a todos y los espero en el próximo vídeo.